Apreciados hermanos y amigos, con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Estamos para repaso de la lección. Estamos ya en la lección número 7. Esta lección se titula Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Qué importante es cuando en medio de las dificultades nos acordamos de Dios. El pueblo de Israel estaba ya triunfante, estaba victorioso, estaba entrando en la tierra prometida y ahora hace un alto para levantar un altar, para adorar a Dios, para reconocer que Dios es el que está guiando al pueblo. Y es también lo que nos muestra que cada uno de nosotros debemos dedicar un tiempo para agradecer, para adorar, para alabar y para darle honor a aquel que nos permite tener victoria tras victoria. Es por esta razón que cuando analizamos y estudiamos la lección tenemos que sacar una lección para nuestra vida personal. Tenemos que poner una aplicación para que sintamos también que el Señor es quien nos da esas victorias maravillosas. Y es lo que va a tratar la lección de esta semana. Cómo poder a Dios en medio de las batallas, en medio de las luchas, cuando tenemos fracasos y triunfos, poner a Dios en primer lugar es lo más importante. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Mis queridos hermanos, seguimos agradeciéndoles por sus oraciones. Gracias por las bendiciones que ustedes también comparten con otros a través de la palabra de Dios. Oremos unos por los otros. Gracias por su apoyo. A los que no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos para que también lo hagan, se suscriban y compartan. Y como ya les hemos mencionado antes, al final del repaso de la lección, nuestro hermano Ezequiel Peña compartirá el versículo de memoria cantado. Así que vamos a repetir el versículo de memoria que se encuentra en Mateo 6:33, que dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios nos llama a ponerlo a Él en primer lugar. Dios quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en Él para que sigamos fielmente el camino que Él nos ha trazado, para que no nos desviemos y para que podamos alcanzar el éxito. Igualmente, el pueblo de Israel con Josué tuvieron algunas cosas importantes que hacer antes de tomar la tierra de Canaán. Dios les mandó a hacer varias cosas, que tomaran algunos de los rituales que ellos acostumbraban y transformarlos en parte de su vida religiosa y de relación personal con Dios. El Señor les indicó que deberían circuncidarse y en medio de una situación difícil tuvieron que hacerlo, porque ustedes saben que cuando una persona está débil de salud o está enfermo, se pone vulnerable. Y ellos con una circuncisión estaban 3 días sin poder hacer nada. Si eran invadidos iban a fracasar, pero Dios estaba con ellos. El Señor les envió también la información de que debían recordar esa Pascua, esa fecha, y puso en su corazón ese deseo de adorarlo, de reconocerlo como el Dios Todopoderoso. Y también les dijo que pusieran un altar, pusieron altares en donde ellos pudiesen adorar a Dios. Eligieron el tabernáculo del Señor y allí, aunque habían todavía 7 tribus que no habían recibido su heredad, ellos decidieron poner a Dios primero. Y el Señor los bendijo y entonces les permitió disfrutar de esas bendiciones. Igualmente, mis hermanos, hoy en día también nosotros tenemos que hacer un alto. No podemos estar llevando la vida así apurada, ajetreada. El Señor dice que tenemos que poner a Él en primer lugar, tenemos que confiar en sus promesas y no dejarnos llevar por los afanes de este mundo, por el estrés y los ajetreos de la vida. Tenemos que vivir una vida calmada, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que cuidar nuestro tiempo, debemos dedicar tiempo de calidad para disfrutarla con la familia y con Dios. Y de esta manera podamos también crecer espiritualmente. Y así el pueblo de Israel, en primer lugar, hizo un pacto. Qué importante es cuando uno dice: Señor, quiero reconsagrarme, quiero dedicar mi vida a ti, quiero que hagamos esa renovación de ese pacto para que podamos avanzar con fe. Así que los que habían salido de Egipto
casi en su totalidad habían muerto en el desierto. Había una segunda generación que se estaba levantando. Así que los que habían nacido en el desierto no habían sido circuncidados. Y el Señor les indicó que deberían hacer esta obra. Era un pacto importante. Algo más importante que una conquista militar, mis hermanos, es la renovación de un pacto con Dios. Algo más importante que un emprendimiento financiero es hacer un pacto con Dios. Porque la bendición de Dios va a llegar y vamos a alcanzar éxito. Vamos a tener esa bendición maravillosa que viene de Dios. Así que antes de que la nueva generación que había nacido en el desierto entrara a poseer la tierra de Canaán, tenían que hacer un pacto, tenían que reconocer a ese Dios que los había sacado y que los estaba guiando y que los iba a introducir en esta nueva tierra. Y esa relación especial que debería haber entre el pueblo y Dios tenía que mantenerse, tenía que ser un reconocimiento de que Dios los estaba guiando, pero que Dios era el dueño de esa tierra y Dios se la estaba dando para que ellos la administraran y como buenos administradores tenían que reconocer al Dios poderoso y creador. Así que la renovación de la señal de la alianza se produjo como respuesta a ese maravilloso y milagroso Dios que estaba llevando al pueblo de Israel a través de este peregrinaje y hacerlo cruzar por ese río y ahora introducirlo en la tierra prometida. Qué maravillosa lección para nosotros también. Reconocer que Dios nos está guiando en este desierto de pecado y un día vamos a cruzar ese Jordán, esa separación que hay entre esta tierra y la tierra prometida. Dios nos guía, Dios está con nosotros y nuestro pacto con Dios siempre debe ser una actitud de respuesta, de agradecimiento, de gratitud por lo que Él ya ha hecho en nuestro favor. No debemos olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado, porque si no, no vamos a tener fe y esperanza para el futuro. Sí, van a venir dificultades en el presente y en el futuro, pero si recordamos que el Dios que guió al pueblo, que nos condujo y aún a nosotros nos sacó de dificultades tremendas, ese mismo Dios nos va a seguir acompañando y vamos a tener la seguridad de su protección y de su guía. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios, Dios hace maravillas. Dios nos usa poderosamente. Dios se manifiesta a través de sus hijos fieles. Seamos fieles a Dios, mantengamos nuestro pacto con Él. Y cuando nosotros veamos la mano poderosa de Dios, tenemos que agradecerle. Tenemos que reconocer que lo que Él hace es para bendición de sus hijos. Lo que Él hace es para purificarnos y para ponernos idóneos para morar en su presencia. Así que la vida diaria, aunque a veces parece presionarnos demasiado con tantas cosas urgentes, importantes, no debemos poner en primer lugar a Dios. Nuestra renovación diaria de nuestro compromiso con Dios, con Cristo, debe ser lo que marque la hora, debe ser lo que nos mueva a vivir un día lleno de expectativas, lleno de gozo, que podamos poner en nuestro diario vivir prioridades, pero que la primera sea con Dios. Un altar al Señor, un momento de consagración, meditar en su palabra, elevar oraciones de gratitud y encomendarnos a Él para que durante todo ese día podamos tener victorias. Y de esta manera podamos mostrar al mundo que adoramos a un Dios poderoso, maravilloso y real. También, una vez que ellos habían puesto en su mente que debían estar con Dios, que habían de renovar el pacto, que ahora que se habían circuncidado ya se veían parte del pueblo de Dios, igual también nosotros hoy en día, aunque ese ritual del pueblo de Israel terminó, porque era un ritual basado en la carne, el apóstol Pablo le da un énfasis espiritual y dice que debemos despojarnos del prepucio del corazón, del pecado que nos mantiene unidos al mundo. Y ese corte nos va a permitir ahora estar unidos a Cristo. ¡Qué bendición! Entonces el Señor, después de que les ha indicado que la circuncisión es importante, ahora los lleva a una relación más íntima. Y ellos tenían que celebrar la Pascua. Y allí celebraron la Pascua en Gilgal a los
14 días del mes por la tarde. Y Dios lo especificó. Dios les dijo así mismo, el mes primero a los 14 días del mes. Esto era para recordar y celebrar la salida de Egipto. Y aunque esta generación no tenía muy presente lo que había sucedido, solamente lo que se le habían estado contando, el Señor le decía, al hacer esto, ustedes van a tener presente lo que sus padres les contaron, lo que ellos vivieron cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Y ahora ustedes van a salir de este desierto y van a entrar en la tierra prometida. Así que van a hacer esta Pascua para recordar y para que ustedes tengan presente que la salvación no es por ustedes, no es por sus padres, es por Dios. Es por el poder maravilloso de Dios. Así que esta segunda actividad importante que precedió a la conquista fue la celebración de la Pascua. Un significado maravilloso, simbólico del poder de Dios para salvar. Los acontecimientos que dirigía Josué reflejaban los del Éxodo. La Pascua celebraba y recordaba aquella noche cuando estaban ellos listos para salir de Egipto. Ellos estaban allí recordando esa 10ª plaga que vino a dar muerte a todos los primogénitos en los hogares donde no había la sangre en el dintel. Esa sangre que representaba la sangre de Cristo. Ese ángel de la muerte no tocó a ninguno de aquellos que habían confiado en el Señor, que habían obedecido la palabra de Dios y habían creído fielmente que ese poder de la sangre nos iba a librar de la muerte. De igual manera, hoy en día también nosotros tenemos que confiar en el Señor, tenemos que obedecer su palabra y tenemos que tener la sangre de Cristo en nuestro corazón para que limpie y nos purifique de todo mal y nos permita también ingresar a la patria celestial. Así que aquí vamos a ver también que al recordar la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo y la travesía por el desierto, ellos estaban teniendo presente la dirección de Dios, el poder de Dios frente a todos los males que estaban atravesando en este viaje, en esta travesía. Ahora esta segunda generación comenzó en el desierto, continuó con el cruce del Jordán, allí incluyó la circuncisión y la celebración de la Pascua, un momento crucial, especial y muy espiritual. Un momento en el cual ellos tenían en mente lo que venía hacia el futuro, el Mesías prometido. De esta manera también nosotros tenemos que recordar que ese Mesías prometido ya vino, que la Pascua para nosotros ahora es Cristo y acercarnos a Cristo con fe es lo mismo que tuvieron que pasar nuestros antepasados. Fe en lo que iba a venir y nosotros fe en lo que ya vino, en lo que ya se cumplió. Y junto con todos estos eventos previos, ahora la celebración de la Pascua da inicio a una nueva era en la historia de Israel. Un nuevo momento se acerca. Vivir en una tierra que ya había sido prometida y que ahora se hacía realidad. Y mediante el símbolo del Cordero sacrificado, la Pascua no solo recordaba a los israelitas la redención de la esclavitud allá en Egipto, sino también me recordaba al Mesías que vendría, la salvación que él proporcionaba y cómo deberían estar ellos preparando sus corazones para esa salvación maravillosa. No solamente liberados de la esclavitud, sino ahora preparados para la eternidad. ¡Qué hermoso! La Pascua y la Cena del Señor señalan esa realidad gloriosa, el ingreso de la multitud redimida a la Canaán celestial. Así es, mis hermanos. También Jesucristo, cuando estaba en esta tierra, antes de ascender al cielo, llamó a sus discípulos y los llevó a participar de esa cena, en donde el recordativo de la Pascua lo transforma en la comunión o la cena del Señor, en donde Jesús le dice ahora, este pan representa mi cuerpo y este jugo de la uva recién hecho, este vino nuevo representa mi sangre. Haced esto en memoria de mí. La Pascua se transforma en ese nuevo ritual de la cena del Señor. Y cada vez que lo hacemos en memoria, recordando que el Señor nos sacó del pecado y que nos va a llevar a la tierra prometida,
nos mantiene también con ese mismo espíritu fervoroso, gozoso de que un día estaremos en la patria celestial. ¡Qué maravilla! Ahora el Señor nos prepara para entrar a la patria celestial. Ese Cordero es la salvación. Ese Cordero Cristo es quien nos presenta ese plan maravilloso de salvación que tiene como clímax la venida de Cristo para morir en la cruz y su segunda venida para introducirnos en la patria celestial. Mis queridos hermanos, también el pueblo de Israel levantó algunos altares. Allí encontramos en el libro de Josué 8, 30 y 31 que Josué edificó un altar en el monte Ebal. Y según la ley de Moisés, ¿no?, que Dios le había indicado que tenían que hacer un altar de piedras en el monte Ebal. Así que los patriarcas, mientras avanzaban en su peregrinaje, ellos levantaban altares. Estos altares eran hitos, eran una muestra de que estuvieron allí, de que Dios hasta allí los acompañó. Hasta allí el Señor los bendijo y estos hitos señalaban su recorrido y convertían estos monumentos visibles en cómo el Señor había estado guiando al pueblo y el lugar que el Señor le estaba entregando, les estaba dando. Así que erigir un altar para los israelitas era una demostración del cumplimiento de las promesas hechas a sus antepasados y que ahora ellos los estaban viviendo. Y ese altar conmemoraba la presencia de Dios, la bendición que Dios les había dado hasta este momento. Josué recibió el mandato divino de conducir a Israel a una vida plena, pero en obediencia al pacto, a las promesas de Dios, a la palabra de Dios. Y a pesar de la importancia que tenían las guerras y la conquista, había algo más importante y vital: la lealtad a los mandamientos de Dios, la fidelidad a la palabra que Dios les había dado. Y esto, hermanos, es importante, porque cuando se hace un pacto, hay que respetar los requerimientos de ese pacto. Y ese pacto está basado en leyes, y la ley de Dios es la base. Cuando Dios hace un pacto con Israel, le dice: si ustedes reciben estas leyes y las obedecen, ustedes van a tener bendiciones. Y eso es lo que el Señor les presenta. Josué prefigura al Joshua, al Jesús del Nuevo Testamento, cuya misión consistía, entre otras cosas, a llevar a la humanidad a la obediencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Jesús nos lleva a Dios, a su presencia. Y Él que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque los mandamientos, hermanos, es parte de los requerimientos para vivir en esa patria celestial. Todos los países del mundo tienen leyes. Todas las instituciones tienen requerimientos legales que hay que cumplir, que hay que respetar. Igualmente, en el reino de Dios también hay leyes y el Señor quiere que esas leyes sean respetadas por aquellos que morarán en la patria celestial. En el libro de Josué, capítulo 8, versículo 32 al 35, como hemos visto durante la semana, allí nos dice que escribió en piedras la ley de Moisés y las leyó delante del pueblo. Cuando levantaron el altar, dice, trajeron piedras no talladas y esas piedras comenzaron a ponerlas allí, ¿no? Las pusieron con estuco, las acomodaron bien y allí tallaron los mandamientos de Dios para que sean presentes y las leyeron. Así que el monte Ebal no es solo mencionado en Deuteronomios y en el libro de Josué. Allí se presenta también el monte Gerizim. Y cuando ellos llegaron allí, mis hermanos, a un lado estaba el monte Ebal y a otro lado estaba el monte Gerizim. En el monte Ebal representaba todas las maldiciones y el monte Gerizim representaba todas las bendiciones. Entonces Dios les dice: si ustedes desobedecen, todas las maldiciones recaerán sobre ustedes. Como desobedecieron, ahí está la representación de este monte Ebal. Pero si ustedes obedecen los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, van a recibir las bendiciones. Allí está el monte Gerizim. Así que estos dos montes representaban las bendiciones y las maldiciones. Y de manera
práctica y visible, ellos estaban contemplando a dónde me voy a ubicar. ¿Qué quiero recibir? ¿Las maldiciones o las bendiciones? Las maldiciones se reciben cuando uno desobedece y se aleja de Dios. Las bendiciones se reciben cuando uno se acerca, sigue y obedece a Dios. Así que en esta oportunidad un grupo se situó frente al monte Ebal y otro frente al monte Gerizim como representación simbólica de las dos formas posibles de relacionarse con el pacto. Y ahora, mi amigo y hermano, ¿de qué lado te vas a poner tú? Tenemos el monte Ebal, tenemos el monte Gerizim. ¿En cuál te vas a ubicar tú? ¿Quieres obedecer a Dios? Mira, ahí está el monte Gerizim. Ponte del lado del Señor. ¿Quieres desobedecer a Dios, seguir haciendo tu voluntad, tus caprichos y vivir tu vida desordenada? Entonces, ahí está, el monte Ebal. Ahora, esta es una representación. Aquí está Cristo y aquí está Satanás y el mundo y todo lo que él ofrece que es pasajero. Aquí está Jesús, que ofrece bendiciones no solamente para esta tierra, sino para la eternidad. Ahora, depende de nosotros dónde nos ubicamos. Como el pueblo de Israel, ellos tenían que decidir de qué lado iban a estar. Es una decisión personal. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, era necesario que ellos recibieran esa copia del pacto y esté allí tallada en las piedras para que lo recuerden, porque el ser humano fácilmente se olvida de las cosas, fácilmente se olvida de sus promesas, fácilmente se olvida de sus compromisos. Y cuando nos alejamos, con más rapidez. Yo he visto personas que han dejado a su familia y se han ido a otro país y allá se olvidan. Comienzan a tener una nueva vida diferente, mientras que la familia que se quedó allí a la distancia, confiando en que iban a reunirse algún día, no ocurre nada de eso. Y la tristeza y el dolor vienen. Así pasa con nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, nos olvidamos de Él. Tenemos que tener algo que nos ayude a recordar nuestro pacto, nuestro compromiso. Y esas son las leyes. Olvidamos cosas que no se repiten con frecuencia. Olvidamos cosas que no tienen mucha intensidad. Pero cuando nosotros, hermanos, hacemos un compromiso, por ejemplo, decimos, Señor, ayúdame para que cada mañana haga una devoción, un culto, para que haga un momento de oración. Entonces, si todos los días hacemos eso, vamos a crear un ritual en el cual vamos a tener un acercamiento con Dios. Y esto nos va a ayudar a recordar que Dios está a nuestro lado, que tenemos que obedecer a Dios. Si recordamos la palabra de Dios, leemos su palabra, también vamos a comenzar a dedicarnos al Señor. La Santa Cena se ha establecido para que cada cierto tiempo también renovemos ese compromiso con Dios. Ese pacto que una vez hicimos de entregarnos a Dios. Ese amor que hemos recibido de la palabra de Dios. Ese primer amor también comienza a decaer. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No perdamos el primer amor. Que lo mantengamos ardiente. Que echemos siempre ese aceite que lo mantenga viva la llama. Mis queridos amigos, tenemos que estar siempre renovando nuestro compromiso, nuestro pacto con el Señor. Pertenecer a una comunidad que comparte la misma fe o la misma cosmovisión nos ayuda a mantenernos unidos, con los mismos valores, la misma creencia y la misma misión. Por eso el Señor nos llamó para formar parte de su iglesia, de su pueblo, y de esta manera estar listos para que cuando el Señor venga, nosotros también formemos parte de ese pueblo de los redimidos. Mis queridos hermanos, todos anhelamos ver al Señor. Todos anhelamos estar en su presencia. Y un día el Señor vendrá por sus hijos. Y tenemos que estar presentes. Cuando llamen nuestro nombre, respondamos presente. Cuando mi nombre sea mencionado, yo pueda estar allí en la primera resurrección. Así que anhelamos su presencia. En Josué 18, 1 y 2, allí nos habla de cómo se reunieron en Silo, levantaron el tabernáculo de reunión y allí faltaban 7 tribus de recibir su tierra, pero ellos dejaron todo a un lado
y levantaron el santuario. Qué hermoso es cuando tenemos un altar, cuando tenemos un santuario, cuando tenemos un templo. Allí se estableció el santuario, la morada de Dios que representaba el cumplimiento de la promesa del vivir entre su pueblo. Dios había pedido estar allí. Ya desde el Edén, cuando Dios venía y estaba con Adán y Eva, era un gozo, pero cuando entró el pecado se rompió esa relación. Y más adelante el Señor dijo que quería estar en medio del pueblo. Harán un santuario y habitaré en medio de ustedes. Ese santuario estaba en medio de las 12 tribus y allí se manifestaba Dios, la presencia de Dios, en el lugar santísimo, en la Shekinah, que era la gloria de Dios, la manifestación visible de la presencia de Dios. Es lo que Dios quería y quiere siempre. Por eso cuando Cristo vino, estaba en medio de su pueblo. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando el Señor venga por segunda vez, después del milenio, retornaremos a esta tierra y esta tierra será renovada y aquí será el centro en donde el Señor estará, en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén. Dios estará en medio de su pueblo. Dios siempre ha querido estar en medio de sus hijos. Qué hermoso, qué maravilloso es saber que Dios nos ama de tal manera que quiere estar cerca de nosotros. El culto a Dios ocupa un lugar central y preeminente en la conquista, en la entrada a la tierra de Canaán y debe también ocupar un lugar importante en nuestra vida. No debemos dejar de lado la adoración a Dios. No debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más sabiendo que aquel día se acerca. Mis queridos hermanos, ya en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice que Jesús entró en el santuario para ministrar por nosotros. Jesús está en este momento allí en el lugar santísimo, ministrando, ofreciendo allí delante de Dios lo que Él hizo por nosotros. Su sacrificio, el derramamiento de su sangre no es en vano. Su sangre nos limpia de todo pecado y fue hecho una vez para siempre. No como el sacerdote que tenía que matar un cordero cada día, cada mañana, cada tarde. Dice ahora, no. La sangre de Cristo es suficiente, una vez para siempre. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestro Salvador. Así que el tema del santuario no debería sorprendernos que aparezca aquí en el libro de Josué. Ya había aparecido cada vez que ellos tenían una participación, llevaban el arca, ¿no? El arca era la presencia de Dios y ellos estaban seguros que Dios estaba con ellos cuando ellos se mantenían fieles a su palabra. Y ahora que llegaban a la tierra prometida, iban a levantar ese tabernáculo, ese santuario terrenal donde en el lugar santísimo estaría la presencia de Dios. La travesía, la conquista eran una muestra visible de la compañía de Dios, de la presencia de Dios, como Dios los había sustentado. Ahora, mis hermanos, nosotros estamos en esta travesía, atravesando este desierto de pecado y nos acercamos rápidamente a la tierra prometida. Estamos pronto a entrar y nuestro Josué, nuestro Yoshua, nuestro Jesús va a venir para hacernos cruzar, llevarnos para estar con Él por 1000 años y luego regresar a esta tierra, regresar a vivir en esta tierra renovada. Así que al confiar constantemente en la obra de Jesucristo realizada en la cruz y en el santuario celestial en donde ministra, por fe estamos nosotros aceptando su obra mediadora, su plan de salvación. Por fe estamos reconociendo que lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo y lo que Él hará es para bendición de cada uno de sus hijos. El servicio de comunión nos lleva a que nosotros tengamos un momento de acercamiento. Recordemos, mis hermanos, ese momento de la Santa Cena es un momento en donde nosotros tenemos que hacer un examen propio de nuestra vida, donde tenemos que confesar pecados, tenemos que pedir disculpas, tenemos que humillarnos delante de Dios y delante de aquellos que hemos ofendido tal vez. Tenemos que reconciliarnos de nuestras disputas, de nuestros pleitos, de nuestros exabruptos y de nuestras malas formas de tratar a los demás. Tenemos que ir puliendo nuestro carácter,
La santificación es ese proceso a través del cual Dios va transformando nuestro carácter y eso se va logrando en nuestra diaria manera de vivir unidos con el Señor. Entonces, de esta manera, cuando vamos a la Santa Cena, nos encontramos con Cristo, después de haber hecho todas estas cosas previas para hacer esa renovación de un voto. Yo les invito para que ustedes hagan planes, para que en su próxima Santa Cena estén allí presentes. Recuerden a través de este rito que también estamos preparándonos para entrar en la patria celestial, que estamos preparándonos para estar con Cristo por la eternidad. Y aquí tenemos que comenzar a vivir como viviremos en la patria celestial. Mis queridos amigos, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y recordemos siempre que el Señor es nuestra Pascua, que el Señor es nuestro Salvador y que solamente a través de Él podemos alcanzar la victoria, podemos alcanzar el éxito en esta vida y en la eternidad. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, y todas estas cosas les serán añadidas, y todas estas cosas les serán añadidas.